Bueno, hoy no nos vamos a ir a ninguna otra oficina, luego os cuento por qué. Vamos a hablar con Verónica González. Ella es locutora, formadora y podcaster. Proviene del mundo de la comunicación audiovisual y ha trabajado en diferentes sectores, como puede ser la publicidad, la televisión, el cine y, como no, la radio. Creó su propio podcast, Tapeando Radio, y después de 10 años ella forma y mentoriza a futuras podcasters. Vamos a conectarnos con ella porque sus mentorizaciones las hace online. Vamos a ver qué nos cuenta. Bienvenida a Mujeres a los Cables, la sección del podcast de Desenchufada donde hablamos con expertas culturales de cualquier ámbito para que os inspiréis, aprendamos juntas y apliquéis los consejos a vuestro emprendimiento. Enchufamos al contenido. Hola Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues muy bien, muy contenta por fin de estar aquí cara a cara, online. Ay, la verdad que estábamos deseando escucharte. Nos ha costado un tiempecito, conseguir sentarnos porque la verdad que estás haciendo muchísimas cosas. Estás haciendo el programa, luego además estás mentorizando, así que nos alegramos muchísimo, que te vaya súper bien. Muchas gracias. Sí, la verdad es que, como comentábamos hace un minuto antes de darle a grabar, ha empezado bastante bien 2024, esperemos que siga así, con todo tipo de formaciones online, sobre todo, alguna presencial, para niños, para emprendedores, o sea que tocamos madera para que eso siga y se mantenga. Cuéntanos un poquito, antes de que nos cuentes ahí sobre el tema que queremos hablar, pero cuéntanos un poquito de dónde vienes, de dónde viene Verónica y por qué llega al mundo del podcasting. Pues yo antes de terminar el instituto, y de esto ya hace más de 20 años, he sido siempre un amante de la radio. Iba a decir era un amante, pero es que lo sigo siendo. Entonces venía mi pasión por el audio del tema de la radio. Siempre estaba enchufada a la radio, escuchaba la radio, me imaginaba estando al otro lado. Y hace 10 años empecé con el tema de los podcasts. Entrar en la radio pues no es muy sencillo a priori, pero crear un podcast es bastante asequible para cualquier persona. Así que yo empecé a hacer ahí mis pinitos con mi programa, con Tapeando Radio, y duré 7 años haciéndolo, o sea que estoy muy contenta y muy orgullosa, y eso me ha llevado al final, eso sí, a dar como la vuelta a estar ahora en una emisora de radio local aquí en Alcalá de Henares, en Serenares, así que un poco mi objetivo se cumplió, seguir vinculada al mundo del audio, porque además yo estudié comunicación y audiovisual, vengo de realización, de producción de audiovisuales y espectáculos, con lo cual siempre ha estado ahí, por así decirlo. Qué bien. ¿Cómo llega ese momento en el que tú decides tengo que formar o tengo que mentorizar a otras personas? ¿Hay demasiados desastres por ahí que has visto? Más que de desastres, el tema fue todo, como últimamente, ¿no? Mucha gente comenta a raíz de la pandemia. Yo dije, jolín, estoy en un trabajo que es bastante estable, que no termina de convencerme, hubo ahí una serie de cambios, y dije, joder, me estoy desvinculando de lo que siempre me ha gustado. Si no lo intento ahora, o sea, en serio, de verdad, porque yo he estado estos 20 años entrando y saliendo, ¿cuándo lo voy a hacer, no? Yo creo que sufrí un poco también la crisis post-pandemia, la crisis de los 39, a mí me llegó un añito antes, y ahí fue el momento donde dije, creo que tengo la experiencia, el bagaje y los conocimientos como para poder ayudar a la gente. Entonces fue ahí cuando di ese paso. Si te parece bien, vamos a un poco a contar a las emprendedoras que nos están escuchando y demás personas que por supuesto les va a parecer súper interesante lo que nos cuentes. ¿Cuáles son las claves que tú crees que son esenciales para que un podcast funcione? Pues claves del éxito para un podcast, sobre todo es conocer lo que es un podcast, es un poco tener esas características en la mente, ¿no? Te digo 5 así a bote pronto, ¿no? Lo primero es el objetivo, ¿con qué objetivo quieres hacer un podcast? Porque sí que es verdad que hay mucha gente que dice,
está de moda, quiero hacer un podcast y se queda ahí, no sabe con qué finalidad, si es hacer por hacer o si lo quieren hacer. Yo divido siempre por ocio o por negocio. Yo mi podcast, Tapeando Radio, lo inicié por ocio, porque yo quería, y aquí en esta comunidad se va a entender muy bien, hacer como si fuese un book, como las actrices, ¿no? Quería hacerme un audiobook de alguna manera. Entonces ese era mi objetivo. Digo, sí, lo voy a hacer por ocio, pero con ese objetivo. También es verdad que, como te he dicho antes, hace 10 años la gente no sabía pronunciarlo, casi no sabía lo que era. Entonces, bueno, pues con decir que era la radio online tirábamos millas. Pero sí que es verdad que a día de hoy sí que tenemos que plantearnos ya cómo lo queremos hacer, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Porque, y podríamos ir a la segunda característica, el podcast no es sentarse delante de un micrófono y ya está, y hablar, ¿no? Como qué bonito están, como lo que están viendo y escuchando ahora mismo, ¿no? 2 personas delante de un micro hablando. Podría ser, porque es lo que más llama la atención y lo que la gente ve, pero es que hay diferentes fases. Está la fase de producción, toda la parte de preparación previa, esa parte ahora sí de grabación, pero es que luego llegará la de edición, la de publicación y la de distribución. Con lo cual lleva un tiempo, una energía, un esfuerzo que si lo haces por ocio te lo vas a plantear de una manera y si lo haces por negocio lo vas a hacer lógicamente de otra muy diferente. No sé si tú cuando iniciaste todo esto te planteabas el trabajo que lleva un podcast. Bueno, en principio yo sí creo que cuando arrancamos fue de alguna manera una manera también de llegar, ¿no? O sea, que era una manera más de poder llegar a más, en nuestro caso, a más emprendedoras, pero sí es verdad que cuando empiezas, que además es un mundo desconocido, o sea, para nosotras era un mundo desconocido, entonces cuando al principio hablamos con una empresa que se dedica al mundo del podcasting, ellos tienen podcast propio, ¡buah! Y de repente fue como, perdona, ¿dónde me he metido, no? ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Entonces, hacer todo ese trabajo fue al principio, o sea, tengo que decir que como los primeros 2 meses, reubicar todo eso fue difícil. Es verdad que como habíamos trabajado con artistas musicales, pues bueno, había muchas cosas como que nos parecían, familiares, ¿no? Y bueno, tengo que decir que contigo hicimos una mentoría nosotras en el verano pasado, después de la primera temporada, porque veíamos que había cosas que no las encajábamos bien y bueno, yo creo que este año ha sido súper importante el habernos sentado contigo y que nos digas cómo mejorar, ¿no? nuestro podcast. Yo creo que sí, ha sido muy importante. Siempre hay cosas que hay que pulir, que hay que mejorar y está bien asesorarse, aunque vamos, que la gente puede lanzarse porque hay mucha información en todas partes. Pero es que hace poco también escuché a una chica que me comentó que cómo le hubiera gustado a ella saber todo el trabajo que hay detrás de la creación de un podcast, porque cuando ya estaba en harina calculó las horas que le llevaba a hacer un podcast y se asustó del tiempo que invertía. Entonces, no hay ningún problema, si te gusta, adelante, pero bueno, que la gente, sobre todo, a mí lo que me gusta es que la gente lo conozca de antemano para que luego no me lleguen, como me ha pasado muchas veces, es que el podcast no funciona. Es como, bueno, ¿cuántos episodios llevas? 4. Y vamos a la tercera característica, y es que es una muy buena estrategia a medio largo plazo, ¿no? O sea, con 4 episodios no le has dado tiempo a la gente a que te conozca, a que te descubra. Entonces, bueno, la siguiente pregunta sería, vale, largo o medio plazo, ¿no? ¿Cuánto tiempo es eso? Pues eso también va a depender un poco de otra de las características, ¿no? Que puede ser la frecuencia de publicación. Hay gente que dice, yo tengo un podcast, publico una vez al año. Pues es que eso es como bastante insostenible, ¿no? Yo recomiendo que la gente se planifique pues una temporada al menos, y lo comparo muchas veces con las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, cuando las abrimos, están vacías. Necesitamos tiempo para crear contenido, que la gente se enganche y que nos sigan. Entonces, pues eso es una de las características también que hay que saber, que necesitamos tiempo, constancia para que un podcast llegue a funcionar, ¿no? Otra de las características, por ejemplo, sería
que es como, me da un poco hasta vergüenza. Tú fíjate la que te voy a decir, que el podcast es audio. Es como súper evidente, ¿no? Pero yo creo que hace falta como recordarlo. El podcast es audio. Sí, nos ha pasado a todas, quiero decir, porque es verdad que sobre todo cuando haces video podcast, ¿no? Que tienes esa opción y tú estás hablando con alguien como ahora, ¿no? O sea, yo estoy hablando contigo, entonces doy por hecho de que hay cosas que quien lo escucha, ¿no? También lo está viendo, ¿no? Entonces eso de mira esto, y entonces la persona que lo escucha dice, mira qué. Claro, descríbemelo, ¿no? Dime, o sea, hazme un guiño. Hay que ser conscientes y eso sería otro melón importante, porque efectivamente ahora en la era del vídeo hay muchísima confusión, entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, recientemente he estado yo en el fisio, que esto de estar tanto tiempo delante del ordenador pasa factura, y me decía, ¿no? En plan, es que no sé si yo puedo tener un podcast, ¿no? Hay que también tener en cuenta que es solo audio, entonces las cosas que sean más visuales, ¿tienen cabida? ¿No tiene cabida? Sí, si las describes, si le das un enfoque, yo creo que se puede hablar de todo. Cierto es, yo que sé, gente que tenga cosas de manualidades, que todo lo que sea más visual, pues es lo que acabamos de decir, tienes que describirlo, tienes que darle otro enfoque. Si quieres apoyarte del vídeo, pues es que eso ya es como otra cosa, es otro nivel, pero podcast, entendido como tal de toda la vida, es audio. Entonces, bueno, eso es un poco otra de las características importantes y que ahora con el tema de, tú misma lo has dicho, video podcast, hay como mucha confusión. Hay mucha gente que al video podcast le llama podcast, pero porque la gente como que reutiliza, ¿no? el material, que eso está bien, pero bueno, si hablábamos de todas las fases de que lleva un podcast, esas 5 fases, si además le metes el vídeo, todo el trabajo como que se multiplica, o sea que la gente lo tenga en cuenta. No hay cosas que sean mejores ni peores, iremos viendo que lo importante es adaptar el contenido, el formato a lo que a ti te gusta y se te da bien y el tiempo que tienes también. Por eso siempre remarco ocio o negocio, porque si lo quieres hacer por ocio necesitas mucho tiempo de ocio, por así decirlo. Y luego lo último, yo diría así, como la última característica un poco sería piensa en contenidos que sean evergreen, ¿no? Que sean contenidos que no caduquen, para que tenga sentido escuchar tu podcast en cualquier momento, incluso cuando pasan meses. Porque al principio, como comparábamos con las redes sociales, es complicado que te descubran desde la primera publicación, desde el primer episodio, pero sí es más normal que te vayan descubriendo mucho más tarde. Entonces luego la gente vuelve igual a ese primer episodio. Si es algo que es como de mucha actualidad, pues la gente dirá que ya llegó tarde, no lo escucho, ¿no? Esa es la gran diferencia además con la radio, que la radio es como más actualidad, el contenido del podcast debería ser sobre todo más atemporal. Entonces, si te fijas, la gente pues no suele decir lo de buenos días, buenas tardes, buenas noches. A veces sí que dicen en ocasiones el mes o el año, si el contenido es, por ejemplo, tecnológico o si es algo de un sector que es importante contextualizar porque cambia muy deprisa. Entonces sí que es como, bueno, esta plataforma en este año funcionaba así, porque así ya sabes, vale, este podcast es de hace X meses y esto es posible que haya podido incluso cambiar. Entonces es un poco tener en cuenta esas características que yo creo que son importantes. No sé si para que sea un podcast de éxito, porque luego el éxito también es como muy diferente, ¿no? Para unos y otros, pero sí que es como para al menos sentar unas bases, ¿no? Y que la gente diga, vale, voy a partir de una buena base, porque sin esto pues igual sí que no llegas a buen puerto, por así decirlo. Y lo último ya sería comentar si para todo el mundo, ¿no? Es el podcasting. No sé si tú desde Desenchufadas crees que sí que puede ser para todo el mundo o cómo lo ves. Yo imagino que tiene que ver con con el contenido, ¿no? También que hagas. Es decir, al final, cuando yo lo digo, voy a hablar como usuaria, ¿vale? A mí me gusta
mucho escuchar. Hay que ponerse en ese lugar muchas veces para entenderlo también. Sí, yo busco también a veces por temáticas que me gustan, ¿no? Entonces entiendo que ahí también está como la otra parte de la edición, de qué títulos se ponen y demás. Entonces yo creo que lo de para todo el mundo, yo creo que hay algunos contenidos que sí, porque bueno, hay niños que pueden escuchar. Yo pienso también en niños, ¿no? Pensando, por ejemplo. Sí, por supuesto. Hay contenidos que lo pueden escuchar, les puede aburrir, por ejemplo, algunos contenidos, ¿no? Porque igual si estás hablando de marketing, pues igual pues te parece algo que no va con él o con ella, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que al final capacidad de escucha tenemos todas las personas, ¿no? No sé. Sí, luego es lo bueno, ¿no? Yo también a veces lo comparo con la radio, el tema de que en la radio, pues aparte de que es la actualidad, los tiempos son más estrictos, igual una temática de jardinería es una sección un día puntual o un invitado en un momento determinado, pero es que aquí puedes tener un podcast exclusivamente de jardinería que te dure lo que tú quieras. Entonces eso es importante que también se sepa que vale casi cualquier temática teniendo en cuenta que es audio. Eso sí que hay que remarcarlo. Y luego las características sobre todo del podcaster, ¿no? Si para todo el mundo es apto para hacer un podcast. Yo creo que la gente se debería de plantear, porque somos como muy de ir detrás del objeto brillante, ¿no? Sale una red social, vamos todos de cabeza, se pone algo de moda, vamos todos de cabeza. Pararse a pensar, y por eso lo primero que hemos hablado es del tema de las características, ¿no? Si esas características resuenan contigo, genial. Y luego también cómo eres tú, ¿no? ¿Te gusta hablar, te gusta contar cosas, explicarlas, que te sean cosas que sobre todo que te sean ya conocidas, que te motiven para hablar? ¿Eres una persona que eres paciente, eres constante, eres comprometida con lo que haces, por lo que decíamos también, ¿no? De a largo plazo? Entonces, pues también cómo eres tú, porque luego también lo que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los videopodcasts. Pues ahora todo el mundo me pregunta, oye, y para hacer el videopodcast, un presupuesto y demás, y es como, vale, ¿te gusta hablar delante de una cámara? ¿Se te da bien? ¿Tienes el tiempo, los materiales, o tienes que invertir todavía más en materiales? Entonces, analizar primero las características de cualquier cosa en la que os vayáis a meter y a vosotras mismas, para el tema de ¿encajo aquí o no? Para sobre todo no perder tiempo y en este caso, que a mí me gusta decir, pues eso, evitar que la gente diga, no, es que el podcasting no funciona. Igual no te ha funcionado a ti y hay que ver el por qué. Bueno, yo creo que nos has dado unas claves súper interesantes. Estamos ahí, yo recojo todas para seguir creciendo. Te agradecemos este ratito de hoy. Creo a vosotras. Creo que nos vas a acompañar más días. Yo creo que sí, más ratitos, porque nos gusta mucho lo que nos cuentas. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Sin problema, cuando quieras. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado y síguenos en redes sociales para estar al tanto de todo. Ya sabéis, mejor juntas que mal desenchufadas.